bé, hi ha una problemàtica que el Carlos, per exemple, ha tratat en els seus escrits, en els seus llibres sobre el col·lapse capitalista, no? És la problemàtica aquesta que s'expressa a Montcada, i després doncs, busquem alternatives, coses propositives que ens puguin resoldre una mica, no? Aquest destroç que patim en el nostre territori. I aquest seria una mica l'objectiu d'aquesta xerrada, no? Donar aquest marc a partir de les experiències d'escriure d'en Carlos Taibo, que és professor de ciències polítiques, recentment s'ha jubilat, i això ha escrit a bastament sobre el col·lapse capitalista que és present i ens arribarà encara més, y una alternativa com pot ser el decreixement, ¿no? Por un lado el decrecimiento, por el otro el colapso. Me vais a permitir que formule una observación personal sobre esto. Cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento, hace algo así como 10 años, en la trastienda de lo que hacía estaba la idea de que las herramientas que proporciona la perspectiva del decrecimiento debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general. Con el paso de los años, y sibilinamente, mi percepción ha cambiado. Y hoy tiendo a pensar, ciertamente con cautelas, que esas herramientas van a servir más bien para educarnos, para movernos en el escenario posterior al colapso. Algo que permite salvar las herramientas como tales, pero les otorga una función, como podéis intuir, visiblemente diferente de la que yo les atribuía hace 10 años. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, lo voy a decir así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica identifique media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 2 últimas décadas. No creo que nadie sostenga hoy que China es un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Todos los datos invitan a concluir lo contrario. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las 3 últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir en términos objetivos, absolutos, numéricos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, propicia el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental para todo el mundo. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento económico facilita el asentamiento de una suerte de modo de vida esclavo que nos invita a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, procuro rescatar una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro, trabajará muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, qué sé yo, le dedico a la pesca un par de horitas o 3.
¿pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Un tiempo después abriría delegaciones en los Estados Unidos y en la Unión Europea. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. No se explica cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. ¿Qué dice la primera de esas apreciaciones? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó en cambio a $5.274. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, en ese año, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud elabora cada año un ranking en el que pretende valorar cómo los habitantes de los diferentes países evalúan los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma. Para explicar, voy a decirlo así, por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, a buen seguro que habrá que invocar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también, y a esto voy, a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y llegado el caso de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras. Algo que bien sabéis no suele ocurrir en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, consecuencias saludables en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a emplear la bicicleta. De nuevo, con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. ¿Cuál es la segunda historia que anunciaba? En términos reales, la renta per cápita en los Estados Unidos es hoy 4 veces superior a la que se registraba en 1945 al concluir la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, y sin embargo, parece que todas las encuestas concluyen que ha ido creciendo, y notablemente, el porcentaje de población norteamericana que declara ser cada vez menos feliz. Una encuesta realizada en el año 2006. Me interesa ese año porque es el anterior al estallido de la llamada crisis financiera, con lo cual no pueden invocarse los eventuales efectos disruptores de esta última. Concluía que un 49% de los norteamericanos confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario.
estamos obligados a preguntarnos, parece, por esta llamativa realidad. La de un país que se ha beneficiado de 8 décadas de notabilísimo crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no está en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Todo el mundo ha utilizado en algún momento esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, claro que tiene que ver con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para argumentar que, dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo que acabo de mencionar, el hiperconsumo al que nos entregamos en las sociedades ricas es antes un indicador de malestar general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de una manera más, invocando el sentido común imperante en una sociedad como la nuestra, que en este caso sugiere que cada nueva generación que entra, desde muchas décadas atrás, vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran hoy en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. ¿Van a encontrar materialmente un empleo? ¿Se van a beneficiar, en su caso, de un subsidio de paro? ¿Van a cobrar dentro de 40 o 50 años una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de nuestra civilización. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? La propuesta del decrecimiento parte de la identificación de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. Nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, y vivimos, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Al respecto, un indicador bien interesante es lo que se suele llamar la huella ecológica. En sustancia, la huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Hace tal vez un cuarto de siglo, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar que las personas que entre nosotros reivindican transformaciones políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y en cambio, sorprendentemente, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos que a un padre o a una madre le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no. Lo que ese padre o esa madre, en cambio, no podrán hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esto es, me temo, lo que la especie humana está haciendo ante los retos derivados de la crisis ecológica. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? Estoy en la obligación de transmitiros el sentido de fondo
de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo voy a recuperar un debate que se registró entre nosotros hace varias décadas y que opuso entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo ahora es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores de la economía, los que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos afirmando de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva de segmentos de la economía como la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, como no la industria militar o, en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Desde la perspectiva del decrecimiento, la respuesta incorpora dos elementos diferentes. El primero señala que tenemos que propiciar el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. ¿Cuál es la segunda herramienta? En los sectores de la economía convencional, que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estas dos herramientas será, en términos casi individuales, que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y, llegado el caso, si esta es la circunstancia, reduciremos nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Permitidme que recuerde, en paralelo con esta formulación, que la perspectiva del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. Se asienta en la intuición de que podemos vivir mejor con menos, siempre y cuando seamos capaces de redistribuir radicalmente la riqueza. La principal página web francesa por el decrecimiento se llamaba, o se llama, Página por la Alegría de Vivir. Ya sé que suena un poco a autoayuda, pero me parece que retrata bien lo que quiero decir. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento defienden en materia de intercambio sexual, responderé que paradójicamente reivindican un crecimiento de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, obsesionados como estamos por la causa de la productividad, de la competitividad o del consumo. Siempre que cuento esto, me da por recordar que hace media docena de años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Bueno, hombre, yo no lo he dicho exactamente así. ¿Y no te importará la verdad que te dé un consejo? Dice, no, dime. Dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la liberación. ¿Cuál es la quinta observación que quiero haceros? La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos. Reivindica, antes bien, la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son? Enunciados de nuevo, de manera casi telegráfica, esos principios y valores. El primero lo he mencionado hace un momento: la necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando,
obsesionados como estamos por producir y por consumir. El segundo nos habla del ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero, que se nos ofrecen por todas partes. El tercero lo he mencionado también de pasada, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. El cuarto de los criterios reivindica la reducción de las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. En un quinto estadio estamos reclamando la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. El sexto y último escalón, en fin, reivindica en el terreno individual la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Tengo la firme convicción de que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de estos principios y valores. ¿Cuál es el primero? El que aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de estos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición anarquista, de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo configura eso que de un tiempo a esta parte hemos empezado a llamar trabajo de cuidados, protagonizado mayoritariamente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo yo que una razón certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, mucho más fluida, mucho más espontánea de las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo de las mujeres con el trabajo de cuidados. El tercer ámbito de manifestación, no sin contradicciones, lo configura la propia institución familiar, la familia. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. En el interior de la institución familiar lo común es que prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación. Hay un cuarto y último terreno de manifestación de estos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se encuentran con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a la misma región, se topan de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos? ¿Qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos que materialmente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental,
que es perfectamente racional y respetable, se ha evaporado, sin embargo, en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. ¿Cuál es la sexta observación que quiero haceros? Me adentro ya en la discusión sobre el colapso. Lo primero que quiero llamaros la atención es sobre el hecho de que esa discusión no tiene ninguna presencia en nuestros medios de comunicación y tampoco en el discurso de nuestros responsables políticos, ni siquiera aquellos teóricamente más abiertos y alternativos. Sí que está presente de manera llamativa, en cambio, en la literatura y en el cine, pero sospecho yo que las más de las veces en virtud de un código vinculado con el ocio, con la diversión y no con la voluntad de estimular un discurso crítico al respecto. Debo dejar claro desde el principio que no estoy en condiciones de afirmar de manera taxativa que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Dice sin más que ese colapso es probable, o si tengo que recargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que daban cuenta de la manifestación de hechos poco saludables y que la volcaban en el año 2100 empiezan a anticiparla en el tiempo y nos hablan del 2060, del 2040 o del 2020 prácticamente a la vuelta de la esquina. Me gustaría poder leeros una larga definición de lo que es el colapso, pero como podéis apreciar mis apuntes han colapsado, así que creo que será preferible que intente rescatar 4 elementos con vocación pedagógica de esa definición. ¿Cuál es el primero de ellos? El carácter irreversible del colapso, que es al fin y al cabo lo que lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, se desvanece. El segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o, por el contrario, se trata de un momento? En una primera lectura, parecería obvio que estamos hablando de un proceso. Si nos estamos refiriendo a las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, principal, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la de los estallidos repentinos de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso en principio es fundamentalmente un proceso, que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. ¿Cuál es el tercer elemento importante en cualquier definición sobre un colapso? El relieve que corresponde, que atribuyamos al concepto de complejidad. ¿Cuál es la tesis principal que conviene expresar al respecto? Cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera pedagógica, resumida, pero razonablemente certera de expresar la tesis principal que recorre mi argumentación. Rescato un cuarto y último elemento, en este caso implícito en la definición de colapso. Me refiero a la presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en 2 terrenos diferentes. El primero de ellos me obliga a recordar que cuando hace 3 o 4 años trabajé en la redacción de un libro titulado Colapso, a menudo me asaltó la idea de que el concepto de colapso, tal y como lo manejamos aquí, tiene una visible condición etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado
que todavía no estamos en el colapso y comparamos la realidad presente con lo que puede suceder en el futuro. Explicar, en cambio, qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. No tiene la posibilidad de la comparación. ¿Por qué? Porque el colapso ha sido su horizonte vital desde el principio. ¿Cuál es la segunda manifestación que anuncié de esos códigos valorativos subterráneos? Cuando en el libro que acabo de mencionar me lancé a la tarea de redactar un capítulo relativo a ejemplos de colapsos registrados en el pasado, tuve la oportunidad de comprobar cómo la mayoría de los expertos que habían trabajado sobre esos ejemplos atribuían una condición negativa a tres procesos que a mi entender son fundamentalmente saludables: la desjerarquización, la reruralización y las ganancias en materia de autonomía local. Tres procesos que desde mi punto de vista invitan cautelosamente a llegar a la conclusión de que no todas las consecuencias del colapso van a ser negativas. ¿Cuál es la séptima observación que quiero haceros? Me veo en la obligación de responder a dos preguntas importantes. ¿Cuáles son las causas previsibles de un colapso general del sistema? ¿Y cuáles los rasgos propios de la sociedad que emergerá después de ese colapso? A efectos de responder a la primera pregunta, echaré mano de una consideración muy simple, que sugiere que hay dos factores principales que explican el colapso, acompañados de otros que, aparentemente secundarios, podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. Los dos factores principales son el cambio climático y el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. ¿Qué me interesa recordaros en relación con el cambio climático? Sabéis que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero en cualquier caso, nada saludable. Tenéis conocimiento, a buen seguro, de cuáles son algunas de las consecuencias principales del cambio climático: un incremento general de las temperaturas, un crecimiento del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la deforestación, la desertización, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento para el despliegue de la agricultura y de la ganadería. En lo que respecta al segundo gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas, me veo obligado a recordar que, según una estimación que admitiré que es controvertida, de no disponer del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana perecerían. Antonio Turiel, que es entre nosotros el máximo experto en el llamado pico del petróleo, afirma que el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, se produjo el año pasado, se verificó en 2018. En lenguaje más llano, la producción inevitablemente empezará a bajar y los precios, en paralelo, inexorablemente empezarán a subir. En el caso de las materias primas energéticas, estoy dispuesto a aceptar que es posible imaginar una combinación distinta de la que hoy empleamos que podría resolver muchos de los problemas. Pero debo subrayar que no estamos trabajando materialmente en esa combinación que por sí sola reclamaría de transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades, algo que me invita a concluir que también aquí llegamos tarde. Recordaréis que hace unos minutos he llamado la atención sobre el hecho de que, junto a estos dos factores principales, hay otros que, subrayé, aparentemente secundarios, podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son, en una rápida ojeada, esos otros factores? La crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta.
un escenario social calamitoso, materializado en el hecho de que casi la mitad de la población del globo debe malvivir con menos de $2 cada día, en un escenario en el que es fácil que repunten el hambre y los problemas de acceso al agua, la proliferación de enfermedades en forma de epidemias y de pandemias, la crisis financiera, con sus efectos previsibles en materia de caotización, inestabilidad, pérdida de confianza e incertidumbre. Un entorno invivible para las mujeres, que anuncia la ratificación de muchas de las reglas del juego de la sociedad patriarcal. La proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña, en virtud de las cuales las grandes potencias del norte buscarán en el sur las materias primas que les faltan. En fin, la idolatría que siguen mereciendo el crecimiento económico y la tecnología. Me pregunté también cuáles serían los rasgos previsibles de la sociedad postcolapsista, de la sociedad que emergerá después del colapso. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama de dosis de especulación muy amplias. No sabemos cuáles van a ser las causas precisas del colapso. Si este va a ser fundamentalmente un proceso o un momento. ¿Qué reacciones va a suscitar? Tenemos que intuir que sus manifestaciones serán eventualmente diferentes según unos u otros espacios geográficos. Ignoramos, en fin, cuándo se va a producir el colapso. De todas estas incógnitas, permitidme que solo preste atención a la última. Quienes, a mi entender, han trabajado en serio sobre el riesgo de un colapso general del sistema, afirman que ese riesgo no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que la etapa crítica a la que debemos prestar atención es la que separa los años 2020 y 2050. Retomo la cláusula, literalmente a la vuelta de la esquina. Aún con todas estas cautelas, ¿cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad postcolapsista? El primero y fundamental es una reducción dramática de la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también con el comercio internacional, al amparo de un proceso de genuina desglobalización. Un segundo elemento importante asumirá la forma de un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas. En el terreno económico, cobrará cuerpo una reducción del crecimiento, el cierre masivo de empresas, la extensión del desempleo, la desintegración de los ya de por sí maltrechos estados del bienestar y la subida en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo previsible es que el sistema financiero quiebre con efectos dramáticos sobre la sanidad y la educación, con víctimas como las de casi siempre, mujeres, ancianos y niños. El golpe será, sin duda, mucho más fuerte en las ciudades que en el medio rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que disponen a su alrededor de superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia, que están en encrucijadas de caminos y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. Por lo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al amparo del colapso lo ha aportado ya en las 2 últimas décadas Detroit, la meca de la industria automovilística en los Estados Unidos. Aunque he señalado hace un momento que en el medio rural el golpe será más llevadero, más liviano, a buen seguro que se harán valer los efectos negativos de lo que hemos hecho en las últimas décadas en forma de mala gestión de los suelos, de monocultivo, de mecanización o de mercantilización de todas las relaciones. En fin, lo previsible es que el colapso se traduzca en una sociedad con una población menor que la que hoy existe,
en el buen entendido de que esa reducción en la población se ajustará con certeza a patrones diferentes según unas u otras regiones. ¿Cuál es la octava observación que quiero haceros? En ese libro que he mencionado un par de veces, dedico 2 capítulos a estudiar 2 reacciones muy diferentes ante el colapso. La propia de los movimientos por la transición ecosocial y la que se articula en torno al concepto de ecofascismo. Si tengo que resumir la condición de la apuesta de los movimientos por la transición ecosocial, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. El primero de los verbos lo voy a aparcar porque ya me he referido in extenso a lo que es el decrecimiento. ¿Qué es lo que me interesa rescatar en relación con el segundo? Desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando afirmo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron décadas atrás el medio rural para pasar a vivir en las ciudades, en donde entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo diferente. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que pasa por recuperar esos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos que antes mencioné y restaurar esa vida local que hemos ido dilapidando en muy pocas décadas. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que enunciar el argumento de manera más moderada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala. No vaya a ser que no tengan esa condición liberadora o emancipadora que solemos atribuirles. Perdonadme que proponga un ejemplo tontorrón, que no se refiere tanto a las tecnologías como a su uso social. Me refiero a las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es inmensamente rica. Bueno, no hay ninguna relación, obviamente, entre lo uno y lo otro. Llega uno a casa por la noche, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la conclusión de que este país se encuentra inmerso en una genuina vorágine revolucionaria. No es el país, son nuestros amigos, pero si uno no es capaz de separar lo uno de lo otro, corre un grave peligro de naufragar en el diagnóstico sobre el futuro. He hablado en un cuarto escalón de la necesidad de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos, para cerrar esta charla, voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Quiero recordaros que en el planeta contemporáneo el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos son mujeres. Son porcentajes muy llamativos. Siempre digo lo mismo. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, que admito de nuevo que es controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo, cuando reciben a cambio el 10% de la renta. En estas condiciones, me temo que afirmar que los problemas atávicos de marginación material y simbólica de las mujeres están en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. He hablado, en fin, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Cada vez somos más dependientes.
cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace media docena de años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que a un lugar como este en el que estamos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmoronaría, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. ¿Cuál es la novena apreciación que quiero haceros? Permitidme que aterrice con alguno de estos debates que acabo de invocar al calor de una reflexión sobre lo que sucedió aquí en Cataluña hace 80 años, al calor de la colectivización de la industria promovida fundamentalmente por la CNT, también, aunque secundariamente, por la UGT. En uno de los libros que tenéis ahí en la entrada, que se titula Los olvidados de los olvidados, y que pretende ser una revisión pedagógica de la historia del anarquismo español, realizo un par de reflexiones sobre materias vinculadas con estas que me interesa recuperar ahora. ¿Cuál es la primera? Cuando en el verano de 1936 la CNT, fundamentalmente, procede a colectivizar el grueso de la industria catalana, da un paso adelante de gigante. Introduce un esquema de lo que hoy llamaríamos autogestión. Las asambleas de los trabajadores pasan a tomar todas las decisiones y demuestran empíricamente que es posible articular una sociedad compleja sin empresarios, sin capataces y sin burócratas. Sin embargo, esos mismos trabajadores no dan un segundo paso que, a mi entender, hoy nos parecería evidente. No reflexionan sobre qué corresponde hacer con esas fábricas. De tal manera que en la abrumadora mayoría de los casos siguen produciendo lo mismo que esas fábricas producían con anterioridad. En realidad, en algunos escenarios la situación fue para peor, porque algunas de esas fábricas entraron en la mecánica de una reconversión en provecho de la industria de defensa, con lo cual el escenario, desde determinada perspectiva, fue peor. Permitidme que os proponga un ejemplo medio irónico de lo que quiero decir. En mayo del año pasado estuve en Olot, en Girona, convidado por la CNT local, y me explicaron que en 1936 la CNT era absolutamente hegemónica en la comarca, de tal manera que procedió a colectivizar toda la actividad industrial y comercial. El grueso de esa actividad se vinculaba con la imaginería religiosa, la producción de esculturas, de altares, de retablos, de confesionarios. Y yo, con la gran ingenuidad, pregunté a quienes me invitaban, y una vez colectivizadas esas empresas, ¿qué empezaron a producir? Y me respondieron: pues retablos, confesionarios, altares y esculturas. Claro, mi lectura era, por un lado, quemábamos las iglesias, y por el otro, reponíamos las piezas que habíamos destrozado. Buena parte de la producción, la explicación, claro, era otra, se destinaba a la exportación camino de Francia, de Italia o de Alemania. Me interesa, sin embargo, rescatar un argumento de signo contrario. Murray Bookchin, el anarquista norteamericano que está hoy relativamente de moda, en uno de sus textos sobre España afirma que al menos en la costa del Levante mediterráneo, hasta 1936 pervivió con mucha fuerza una cultura precapitalista, que no estaba hechizada por el fenómeno del salario, del empleo, por la perspectiva egoísta de acumular. De tal manera que muchos trabajadores se movían en un magma mental afortunadamente diferente. Propongo 2 ejemplos de lo que quiero decir. Al parecer, durante la Segunda República se registró en Zaragoza una muy prolongada huelga en solidaridad con un dirigente
comunista alemán que había sido detenido por los nazis. Permitidme que lo subraye. Una huelga que no tenía un carácter laboral. No lo era para demandar que se respetasen los puestos de trabajo o que se acrecentasen los salarios. Era una huelga en solidaridad, además, con alguien que cabe suponer que tenía poco que ver en términos ideológicos con el movimiento que desplegaba la huelga. ¿Cuál es el segundo ejemplo que me interesa rescatar? Parece que muchas de las industrias colectivizadas catalanas, en 1936 y en los años siguientes, muchos trabajadores reivindicaron que se respetasen las fiestas religiosas. Sospecho que la mayoría de esos trabajadores eran anarcosindicalistas o al menos militantes de la CNT. ¿Cómo podríamos explicar esto aparentemente sorprendente? No voy a desdeñar que en algunos casos se tratase de creyentes religiosos, ¿por qué no? Pero creo que la explicación mayor discurría, como podéis intuir, por otro camino. Las fiestas religiosas implicaban que no se iba a trabajar, y muchos de estos trabajadores que bebían de esa perspectiva precapitalista debían razonar diciendo: caramba, hemos hecho una revolución y resulta que 6 meses después trabajamos muchas más horas de las que trabajábamos antes. Antes de que alguien me lo diga, ya sé que el escenario era tétrico, el de una guerra civil que se estaba perdiendo, pero me interesa subrayar cómo esa concepción del mundo afortunadamente no había muerto en las cabezas de mucha gente que se tomaba en serio lo de discutir los cimientos materiales del capitalismo. Décima y penúltima observación que quiero haceros. Ya anuncié antes que otro de los capítulos de ese libro, Colapso, se dedica a estudiar lo que decidí llamar, vaya por delante que el término no es mío, ecofascismo. Ya sé que el concepto de ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables o como poco a realidades neutras. Me veo en la obligación de recordaros que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista, que defendió la vuelta al mundo rural, que criticó algunas de las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que en su caso postuló el despliegue de prácticas de carácter vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a todos los demás. Muchas veces, en los últimos años, he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio alemán en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico, singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza, antes bien, ante la necesidad de estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no de la mano de ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien podéis intuir, detrás de la propuesta ecofascista hay ante todo una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión más suave, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. Cuando he presentado por ahí adelante el libro al que me he referido varias veces, Colapso, en varias oportunidades, en los debates posteriores, me he enfrentado a una pregunta que mal que bien venía a decir: Carlos, ¿tú concibes el escenario posterior al colapso ajustado a la metáfora de una tercera guerra mundial? Siempre he respondido que no. La metáfora de la guerra mundial reclama la existencia de grandes potencias dotadas de maquinarias militares importantes que pelean entre sí.
Yo estoy pensando más bien en un escenario neofeudal, en virtud del cual muchos de los restos de los poderes tradicionales se enfrentarán a iniciativas de corte muy diferente, con resultados probablemente muy distintos en espacios geográficos no demasiado alejados entre sí. Undécima y última apreciación que quiero haceros. Muchas veces he contado que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. Voy a dar por descontado que este ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queréis, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico, la comparación queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la manifestación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento y en el agotamiento inevitable de todas las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que padecen tantas mujeres. O en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, a mi entender, la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba, con el agravante de que dentro de la tumba estamos nosotras y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido siempre un sistema explotador, injusto y excluyente. Pero reconozcamos que ha sido al mismo tiempo un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, o muchos de ellos, que han rechazado orgullosamente durante 3 décadas todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono para pedir las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica, me olvido ahora del ecofascismo, parece que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso provoca 2 reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es sí crudamente realista, pero al mismo tiempo es profundamente desalentadora, en parte porque tiene un carácter desmovilizador y en parte porque parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas tiene un carácter voluntarista y nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Nos recuerda en paralelo
que lo que hoy está al alcance de nuestra mano es la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que significan muchos grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido emergiendo, o el incipiente movimiento de trabajadores que en un régimen autogestionario cooperativo han hecho con la dirección de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal con algunos de nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen empeñados en convencerme, qué sé yo, de que es urgente crear una banca pública. Me veo obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si el diagnóstico que invoqué antes, ese que habla de un periodo crítico que separa 2020 y 2050, es certero, la conclusión parece servida. Tenemos que modificar rápida y radicalmente todas las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades, en el buen entendido de que admitiré de buen grado que de nuevo hay división de opiniones en lo que respecta a para qué van a servir esos espacios autónomos que acabo de reivindicar. Hay quienes responden diciendo, para evitar el colapso, y hay quienes sugieren, para prepararnos para el momento posterior al colapso. Acabo. He contado muchas veces que hace ya un buen puñado de años me invitaron a participar en una mesa redonda en una de las facultades de la Universidad Complutense en Madrid. La compartí con una mujer que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de televisión española, sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. A esta mujer le correspondía hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me tocaba hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen una relación evidente entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el momento del debate, me permití introducir una queja. Dije, me parece llamativo que en esos programas matinales de televisión, de los diferentes canales, por los que en el transcurso de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, nadie haya tenido la oportunidad de discutir críticamente las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya disfrutado de la ocasión de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. Lo cierto es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio ese vacío, ese silencio, tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó muy solícita y me preguntó, oye Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con cara de absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué responder, entre otras razones, por una. Tenía al alcance de la mano dos respuestas, diametralmente diferentes entre sí, y las dos razonablemente legítimas. La primera hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos defendiendo la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego dominantes en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario parece legítimo. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta, acabo de anunciarlo, completamente diferente, que hubiera consistido en decir, pues mira, no, esta es una perspectiva que aparece en la cabeza de mucha gente tranquila, que cada vez está más preocupada por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra, y que en ese sentido hemos decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y los derechos de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos la Tierra. De tal manera que no tenemos mayor problema en aceptar para nosotras la etiqueta de conservadores, atribuyendo, claro, a este adjetivo un significado diferente del que corresponde a nuestros conservadores oficiales. Bien lo recordaréis, el señor Rajoy, que invocó el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático fuese una realidad. Si en el norte rico no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico,
social y solidario, me temo que acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos de hecho en ello, de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado. Has profundizado, y lo dijiste varias veces, has profundizado en las necesidades básicas de los derechos humanos a fondo, teniendo en cuenta que se apliquen a todas las personas. Es decir, los derechos humanos que en la medida en que la producción también se aplique a resolver estos derechos humanos, tiene valor, y en la medida que no, pues estos se tienen que marginar. Esta es la solución básica que de alguna manera se dice crecer en algunas cosas y decrecer en otras. Perfecto. Esto entonces, aquí en Moncada en concreto y en nuestro barrio, esto se vive porque es un punto de partida muy válido. Es decir, se viven todas las necesidades, es decir, con lo más elemental, y después de toda la falta de personas que están viviendo en dependencia y por tanto la necesidad de la solidaridad que tú o que el grupo plantea y que se ha olvidado totalmente de la producción, porque la producción no va más que a la competencia, y competencia no quiere decir más que dinero y olvidarse del otro solo para esto es fantástico, pero aquí nosotros lo vivimos de una manera en la necesidad de que todas estas necesidades, tú lo dices muy bien, lo estamos viviendo porque a nivel de producción, la cantidad de obras que se están haciendo y que tú dices muy bien, autopistas, autovías, líneas de AVE, etcétera, tal, todas estas grandes obras que se están haciendo y que repercuten y que no se hacen en las cercanas, en el ferrocarril de cercanías, etcétera, que están padeciendo y se están cerrando a veces, y en toda la cuestión de comunicación y en estas necesidades de alimentación, de vivienda, de dependencia, etc. Esto llega a un momento en que, además de toda la cuestión ecológica, claro, la empresa en concreto, la cementera, es que tiene que cerrar no solo por la contaminación de la creación de óxidos de nitrógeno, de partículas, etcétera, todo lo demás, que la legislación no quiere sancionar porque baja mucho los niveles, hasta la cuestión de la incineración, que se debería eliminar, y después toda la cuestión de la cercanía a las fuentes más vivas, como son colegios, todo esto que están viviendo. Y por tanto, con razón, las entidades, asociaciones de vecinos, fuera, no fuera, sino cerrarse estatalmente. Esto es una cuestión básica, pero esto ata mucho con lo que dices tú. Es decir, hay que, por un lado, hacer la revolución, pero no la reforma. Y es que esto hay que aplicarlo ya. Por ejemplo, nosotros lo vivimos que a nivel de los presupuestos del ayuntamiento, presupuestos de la Generalitat, presupuestos que han de ir en una gran parte, o su máxima parte, tiene que ir a estas necesidades básicas. Estas necesidades que hemos dicho, las personas, a todos, los vulnerables, empezar por los vulnerables, pero para todos. Y esto significa también, unido a lo que tú decías del ecologismo de base, es decir, que se tenga en cuenta no las cosas teóricas que muchas veces criticas tú, porque dices, muy bien, es un capitalismo verde, sí, capitalismo verde, efectivamente. Y por tanto hay que ir hasta el fondo, hay que ir hasta el fondo, hasta las necesidades en una visión ecológica. Y por tanto, lo que decíamos, aquí la cementera, etcétera, todo esto no tiene sentido. Esto, con esto acabo, decía que es interesante una rotura total. Es decir, estos presupuestos tienen que cambiar del todo. Y esto se puede hacer ya. No es una cuestión de todos los enfoques que has dado unos muy bien. No. Esto, tanto a nivel de local, que son 40 y pico de millones, que muchas veces van por obras, como decías, autopistas, todo esto, y en parte
o ampliación de ceras en las autopistas, ¿no? O en las autovías. Todo esto, más toda la cuestión esta de las necesidades, que todas las personas, los vulnerables y no, tengan los medios básicos de vivir. Bien, me gustaría saber tu opinión acerca del poder tamponador de la tecnología sobre el colapso o en contraposición al decrecentismo. Es un narrativo del colapso, hablas muchísimo del colapso y a mí me interesa porque tú has elegido este narrativo un poco más negativo, un poco más llamativo y la diferencia, sí. Y también al final has hablado sobre la estrategia que yo veo como entendido como crear espacios dentro del sistema que hay ahora mismo como autogestión y tal. Y si también a ti hay otras estrategias que son interesantes y sí, ya, importante para ahora mismo el punto en que estamos ahora mismo. Las necesidades que exhibe hoy alguien que tiene 80 años son muy diferentes de las que tiene 20 años. Y las necesidades de alguien que vive aquí en Europa son distintas de quien habita en la Amazonia brasileña. E importa recordar esto porque a menudo hablamos de las necesidades básicas dando por descontado que está claro qué es lo que son. Y sin embargo, el concepto tiene cierta dimensión ideológica discutible. Segundo, es una materia que acabo de mencionar de pasada y que me interesa mucho, pero nunca encuentro la manera de hincarle el diente. La dimensión generacional de muchos de los conceptos que utiliza la teoría del decrecimiento. Yo voy a partir de la presunción de que el concepto de sobriedad y el de sencillez voluntaria tiene un significado diferente a los ojos de alguien que nació en 1930, de alguien que lo hizo en 1970 y de alguien que tiene hoy 15 años de edad. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Siempre me acojo a esta figura, que ha desaparecido, por cierto, en nuestros trenes. La de una anciana o un anciano que procedía a comer en el tren y sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que contemplaba y con que manoseaba esos alimentos solo podían explicarse porque en algún momento de su vida le habían faltado. Quienes nacimos después tenemos una relación mucho más neutra, aséptica con los alimentos, como si diésemos por descontado que están ahí a nuestra disposición. Yo creo que es mucho más inteligente la actitud de esa anciana o de ese anciano. Tercera y última apreciación. Has mencionado, aunque yo apenas lo he hecho en mi charla, la discusión sobre las infraestructuras. Y creo que el mejor ejemplo, tú lo sabes, es la mitología que rodea al AVE, a la alta velocidad ferroviaria. Lo has dicho bien. El AVE es un procedimiento abyecto de desertización ferroviaria. Mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas a costa de dificultar la comunicación entre quien se queda en medio, que pierde objetivamente muchas capacidades de transporte que en el pasado le beneficiaran. He mencionado muchas veces una frase de un colega andaluz que creo que daba en el clavo de otra de las dimensiones de lo del AVE. Dijo: el AVE es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a beneficiar de manera casi exclusiva a los integrantes de las clases pudientes. Me parece que esto es un reflejo cabal, metafórico ciertamente, de la condición de la sociedad en la que estamos. Agrego una última observación sobre algo que has dicho. Yo he mencionado muchas veces que, a mi entender, las dificultades de aplicación de un programa de decrecimiento no son técnicas, tienen que ver con lo que llevamos dentro de la cabeza. ¿Por qué? Porque formamos parte indeleble del sistema que queremos echar abajo. Y sus principios y valores influyen muy a menudo, poderosamente, en nuestra conducta, de tal suerte que abandonar el mundo de la productividad, de la competitividad y del consumo no es nada sencillo. Por eso a veces sospecho que algunos de los instrumentos certeros de liberación que se van a manifestar en los años venideros van a llegar de los países del sur, de gente mucho menos corroída por la lógica mercantil del capitalismo, gente mucho más capaz de iluminar un mundo como ese
propio de la cultura precapitalista que atribuí a muchos de los trabajadores en España antes de 1936. La discusión sobre la tecnología es una discusión muy compleja. Me permito formular 3 apreciaciones sobre esto. La primera, John Searson es el principal teórico de lo que se suele llamar el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Yo creo, de todas maneras, que me contentaría con que en el estadio actual simplemente hiciésemos lo que he recomendado antes, sopesar críticamente las tecnologías que nos regalan. Segunda dimensión importante, la pregunta más delicada que he recibido nunca en un acto público fue hace media docena de años en Vigo. Un hombre de cierta edad tomó la palabra y me dijo: yo estoy aquí, Carlos, porque he sido objeto de una delicadísima operación quirúrgica realizada con tecnologías de último rango. Quiero saber si tú estás en contra de esas tecnologías. Imaginaos cuál era el cariz de la pregunta, que yo le hubiera respondido: haberte muerto, a mí que me hubiera importado, ¿no? Yo no le dije eso, le dije: yo no estoy en contra de esas tecnologías, pero me veo en la obligación de formular al respecto 2 grandes preguntas. Una, sobre su condición social. No vaya a ser que beneficien al 5% de la población planetaria, en cuyo caso tendremos un problema. La otra, sobre su condición energético-ecológica. No vaya a ser que el empleo contemporáneo de esas tecnologías ponga en un brete los derechos de las siguientes generaciones a disfrutar de esas tecnologías. Tercera y última observación sobre esto de las tecnologías. Ayer estuve en Huesca y en el debate surgió también una discusión relativa a las tecnologías del futuro. Hay un discurso tecnooptimista que dice: bueno, todos estos problemas que planteáis hoy serán resueltos porque aparecerán nuevas tecnologías que permitirán encararlos. Es una actitud, a mi entender, muy poco prudente. Y si no aparecen esas tecnologías, ¿qué haremos? Y si llegan tarde, ¿para qué nos van a servir? Y si lejos de resolver los problemas lo que hacen es ahondarlos, ¿cómo reaccionaremos? Pero en la trastienda me parece que hay una discusión teórica elemental. Si mi diagnóstico es certero y el colapso se va a traducir en una reducción dramática de la oferta de energía, estamos diciendo indirectamente que muchas de las tecnologías hoy a nuestra disposición no van a poder funcionar. Y esto conviene empezar a sopesarlo. Lo digo de la mano de un argumento más general. El acercamiento del horizonte del colapso obliga a sopesar perspectivas teóricas muy diferentes de las de hoy y a no conformarse con lo que creemos saber sobre las tecnologías o sobre lo que fuere. Pongo un ejemplo irónico de lo que quiero decir. A finales de los años 90 se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a los Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo uno, los otros sostenían lo otro. El albanés estaba callado, hasta que en un momento determinado la conversación fue bajando de tono y se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Toda la discusión relativa a si se podía proyectar o no se asentaba en la ausencia de un elemento material como eran los cines. Bueno, pues yo tengo la sospecha de que en relación con lo de la tecnología tenemos que empezar a aplicar fórmulas similares sobre la base de intuiciones que hoy no pueden ser sino eso, intuiciones. Tercero y último. Bueno, yo tengo la impresión de que la discusión sobre el colapso es cada vez más frecuente en los círculos decrecentistas y afines. En mi caso fue un tránsito casi inevitable, por algo que intenté explicar al principio. Dije, cuando yo empecé a trabajar sobre el decrecimiento, estaba la inferencia subterránea de que el decrecimiento aportaba herramientas que permitirían
sortear el colapso. Cuando los datos se van acumulando de manera muy dura, uno tiene que ir modificando esa percepción y tiene que empezar a sopesar el horizonte que invoqué al principio de todo, de que esas herramientas nos sirvan para educarnos para el momento posterior al colapso. Admito de todas maneras que por detrás hay una discusión legítima que tiene, sin embargo, conclusiones difícilmente delimitables. ¿A qué me refiero? Alguien podría decir, cuando se habla con tanta claridad, con tanta rotundidad, del riesgo de un colapso general del sistema, una de las consecuencias puede ser la generación de miedo entre la población, un miedo que en cierto sentido mueva el carro del ecofascismo. Entiendo perfectamente el argumento, pero claro, la réplica inmediata será decir, bueno, la lógica del sistema hoy consiste en no hablar del colapso. Si no lo hacemos tampoco nosotros, estaremos ocultando una realidad vital e importante para entender los riesgos que están en el horizonte. Y en cierto sentido, que es diferente del que he invocado de la mano de ese procedimiento de generación de temor, estaremos empezando afortunadamente a sopesar la posibilidad de que la conciencia de la proximidad del colapso empiece a provocar cambios saludables en la cabeza de tanta gente que empiece a meditar seriamente que cuando se habla de decrecimiento, la imagen que inmediatamente viene a la cabeza es la de un activista hiperconsciente, de un movimiento social crítico. No debemos desdeñar en modo alguno la posibilidad de que ciudadanos comunes, que nunca se vincularán con un movimiento social crítico, en virtud de una reflexión cruda sobre la sinrazón de sus vidas, lleguen a conclusiones similares a las nuestras. Y en este sentido, me parece que lo del colapso, paradójicamente, mueve este carro de manera saludable, aunque admito que hay que manejar la información de manera inteligente. Y hay que subrayar, por ejemplo, como lo hice en determinado momento, que no todas las consecuencias del colapso van a ser negativas. Si realmente el colapso se traduce en ganancias en términos de desjerarquización, de progreso en materia de autonomía local y de reruralización, me temo que estaremos ante un proceso saludable que puede modificar afortunadamente la textura de fondo de nuestra sociedad.